Amigos televidentes, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 horas. La sesión de instalación de la Asamblea generó quiebres dentro de los bloques legislativos. La alianza con el oficialismo les pasó factura. Hola, Valerie. Hola Gaby, amigos, buenas tardes. Además, en el marco de la entrega de credenciales a Daniel Noboa y María José Pinto como presidente y vicepresidenta respectivamente, el ministro de Gobierno señaló que por ahora no habrá constituyente. Aquí empezamos. El Consejo Nacional Electoral entregó credenciales al binomio presidencial. Además, el ministro de Gobierno confirmó que la Asamblea Constituyente por ahora no está entre sus planes. Nuestra compañera Lucía Clavijo desde el Parque Ichimbía nos tiene más. Hola Lucía, adelante. Buenas tardes, así es. Aquí en el Centro Cultural Ichimbía, el presidente Daniel Noboa y su binomio María José Pinto tomaron oficialmente sus credenciales que los habilitan para ejercer sus cargos desde el próximo 24 de mayo. Aquí las autoridades se refirieron, por ejemplo, al supuesto fraude y también el presidente aseguró que luchará contra la corrupción e incluso dijo que cerrará la puerta en la cara a quienes se opongan a una propuesta de país. Pero le contamos más detalles en el siguiente reportaje. Fue este el momento en que Daniel Noboa y María José Pinto recibieron este jueves las credenciales que los habilitan para asumir oficialmente sus funciones el próximo 24 de mayo. Ministros de Estado y los nuevos asambleístas acompañaron a las autoridades. En Ecuador renace hoy la esperanza. Debemos avanzar hacia el futuro, aprender de las experiencias que hemos adquirido y enfrentar con fuerza y decisión los desafíos que se nos ponen. Es un honor volver a servir al pueblo ecuatoriano como su presidente. Y le agradezco por ayudarme a enfrentar al mal y de ganarle ya 3 veces. Sobre ustedes reposan ahora los sueños de una nación. Con sus decisiones caminarán las esperanzas de 18 millones de ecuatorianos. El primer mandatario en su discurso se refirió a la lucha contra la corrupción y a quienes hacen oposición. Y aquellos que quieran destruir nuestra patria, nuestra libertad, nuestra democracia, tendrán una respuesta contundente y le tiraremos la puerta en la cara. Jamás vamos a permitir que nadie atente contra nuestro derecho a prosperar con paz, con seguridad. En cuanto al supuesto fraude denunciado por organizaciones políticas, Diana Atamainte mencionó que el proceso electoral fue avalado por organismos internacionales. Aunque la transparencia y la eficiencia técnica estuvieron comprobadas hasta la saciedad, no faltaron los intentos de sembrar dudas, pues las narrativas descabelladas de fraude que iniciaron con lo mágico, pasando por lo cómico, terminaron siendo sepultadas, ya que la verdad de los hechos prevaleció. Tras el evento, el ministro José de la Gasca anunció que la Asamblea Constituyente por ahora está en pausa y que esta será la última de las opciones tras obtener mayoría en el legislativo. Creo que hay que dar un compás de espera a eso en el sentido de que ahora hay finalmente una constitución en la Asamblea que permite trabajar en estos cambios estructurales, esenciales, pero para eso hay mecanismos que están previstos en la Constitución, siendo la Asamblea Constituyente el más extremo, pero creo que hay que dejar trabajar a la Asamblea. Así, en 9 días, el nuevo gobierno será posesionado por la Asamblea Nacional. Y bien, con ello el CNE culmina entonces oficialmente las elecciones generales 2025 y ahora empezará la etapa postelectoral en la que se notificará a quienes cometieron infracciones. Es la información a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucía, gracias por la información. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, se reúne con un grupo de legisladores de ADN para definir cómo estarán integradas las 15 comisiones permanentes. Karen Aro nos cuenta más sobre este primer día de actividades. Adelante, Karen, te escuchamos. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Este jueves es el primer día en funciones de esta nueva Asamblea Nacional que se instaló este 14 de mayo. Hoy han acudido pocos legisladores al Palacio Legislativo. De lo que sabemos, el presidente de la legislatura, Nils Olsen, se reúne con su jefa de bancada, Valentina Centeno, y con otros asambleístas independientes. Ellos definirán hoy cuál será la conformación de las 15 comisiones permanentes que serán sometidas a votación en un pleno que está convocado este día viernes. Conversamos, por ejemplo, con el asambleísta Esteban Torres de ADN y nos dijo cuáles son las comisiones que no están dispuestos a ceder, al menos son 7, entre ellas las económicas y de fiscalización. Escuchemos.
Estamos convocados para el día de mañana, ahí se decidirá el futuro de las comisiones, posteriormente, y como se acostumbra, cada comisión decidirá quién la preside, quién va de vicepresidente, y conforme ya la Asamblea esté lista, empieza el trabajo legislativo que estará enfocado básicamente en las necesidades del país, que son las mismas que las ha manifestado el presidente de la República en temas de seguridad, economía y generación de empleo. También conversamos con el asambleísta de Construye, Pablo Jurado, y nos habló de las prioridades con las que llegan. Escuchemos. Pues yo creo que todas las aspiraciones de todos los legisladores son más que lógicas, ¿no? Y será acá, todo se hace con votos, las aspiraciones de cada uno de nosotros será puesta a consideración. Si usted me pregunta cuál es su aspiración por la trayectoria de concejal, de alcalde, de prefecto, de haber estado en 2 ocasiones, obviamente en el Congope, yo creo que algo podemos hacer, o mucho podemos hacer estando en la comisión de GATS. Y bien, como resultado de la jornada del 14 de mayo, la bancada de gobierno ADN captó la mayoría de los espacios de poder. La Revolución Ciudadana prácticamente se quedó sin nada. Un resumen en el siguiente video. Veamos. Tomó algo más de lo previsto, pero al término de la jornada las autoridades del legislativo fueron escogidas. El oficialismo se lo llevó todo. La presidencia con Nils Olsen, exministro de Noboa, y de Guillermo Lasso. La primera vicepresidencia también para ADN. La legisladora Michelle Mancheno fue emocionada y escogida. Por la segunda vicepresidencia hubo que esperar, suspensión de por medio. Pero finalmente se escogió a la legisladora de Pachacuti, Carmen Tiupul. En medio de reclamos de parte del correísmo y una nueva suspensión además, la sesión continuó con la elección de las 4 vocalías del Consejo de Administración Legislativa CAL. Y al final de una accidentada jornada, el máximo órgano de administración legislativa, conformado además por el presidente y las 2 vicepresidentas, tiene como primer vocal a la oficialista Sade Fritzi, exministra de Ambiente. Como segunda vocal a la asambleísta Mónica Salazar, quien ganó su curul con la Revolución Ciudadana, pero hoy es cercana al oficialismo. La tercera vocalía fue para el Partido Social Cristiano con Samuel Sellery. Y Steven Ordóñez, legislador independiente, asumió la 4ª vocalía del CAL. Mientras que Giovanni Bravo y Jorge López asumieron la secretaría y prosecretaría de la Asamblea respectivamente. Todos ejercerán sus funciones hasta 2027. Y según la ley orgánica de la función legislativa pueden ser reelegidos para completar el periodo de esta Asamblea de 151 legisladores, que terminará su trabajo en 2029. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y bien, la jornada de este 14 de mayo fue extensa e intensa. Los discursos de las nuevas autoridades estuvieron basadas en las prioridades del nuevo periodo legislativo. Nuestro compañero Carlos Acoto recogió algunas de las impresiones más importantes de esa jornada. Veamos. Todavía falta la designación del segundo. En medio de la votación para designar a las autoridades de la Asamblea Nacional, el correísmo intentó un movimiento para algunos esperado, para otros no tanto. La conformación de una tercera bancada a la que Raúl Chávez, quien postuló con la RC en alianza con Reto, denominó la bancada de la gente, integrada por 18 legisladores, todos miembros de la Revolución Ciudadana. Ahí, por ejemplo, Paola Cabezas, Mónica Palacios, Javier Lasso. Hemos registrado una bancada que se llama La Gente, la bancada de la gente, correcto. Adicional de la bancada que ya existía de Revolución Ciudadana. Es parte de nuestro derecho legislativo y en eso estamos. Sin embargo, la ley orgánica de la función legislativa determina que en ningún caso pueden constituir bancada legislativa por separado los legisladores que pertenezcan a un mismo partido o movimiento. Tampoco los que, al tiempo de las elecciones, pertenezcan a movimientos políticos que no se hayan presentado separadamente ante el electorado. No obstante, el legislador Luis Molina de la Revolución Ciudadana hacía el intento. Por lo tanto, aquí tenemos también organizaciones políticas que están en alianza con la Revolución Ciudadana, que han decidido libre y voluntariamente establecer la posibilidad de tener una bancada. Ningún legislador, digamos, en lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, podría negar la conformación de bancadas. Pero el presidente de la Asamblea insistió en que solo hay 2 bancadas, no más, cerrándoles la puerta. Las 2 únicas bancadas registradas son ADN y RC Reto. Pero si bien no pudieron constituirse y con eso no consiguieron espacios en el CAL, la bancada de la gente podrá actuar como tal en cada una de las votaciones. Solo requieren de un mínimo de 16 legisladores.
Jaime Estrada es su coordinador. Y la idea era poder tender un camino de diálogo con estos movimientos que hemos sido, o con los asambleístas que hemos sido de alianza, para poder también tener estas conversaciones ideológicas con otros compañeros de distintos movimientos, como Pachacuti, como los independientes con los cuales hemos dialogado, y que hay similitud de criterios. Pero no es que había un desquebrajamiento en la Revolución Ciudadana, ha sido un tema consensuado, dialogado, y es como una tercera vía de diálogo. ¿Cómo se irá moviendo esta bancada apéndice de la Revolución Ciudadana? Eso ya se verá. Carlos Acoto, del Amazonas. Y bien, para finalizar, nada más contarles que este viernes la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, ya en este nuevo periodo legislativo, está convocado para las 3 de la tarde. Allí se definirá cómo estarán estructuradas las 15 comisiones permanentes. Es la información hasta el momento. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por tu reporte. Les contamos ahora que María Fernanda Racines fue reelecta como vicealcaldesa de Quito. Esto mientras la oposición alerta de negociaciones con la reestructuración de comisiones. Stephanie Paz informa. Con 15 votos a favor, la concejala Fernanda Racines Corredores fue reelegida como vicealcaldesa de Quito para los próximos 2 años. Sí, juro. Si así lo hace. El proceso para designarla tardó menos de 5 minutos, tiempo en el que Racines consiguió los votos entre el bloque oficialista, ediles aliados e incluso uno de una concejala considerada de oposición. Durante su discurso, Racines aseguró que con la decisión se dio un mensaje de unidad a la ciudad. Escuchemos. Dejaron de lado sus legítimas aspiraciones personales por la estabilidad institucional de Quito y la continuidad de un plan de trabajo elegido democráticamente en las urnas para así construir una ciudad. Gracias a esta decisión, la ciudad evita el retroceso y la inseguridad jurídica. Como segundo vicepresidente del Consejo Metropolitano de Quito se reeligió a Darío Cagüeñas, quien hizo un llamado a la unidad. Esto mientras desde la oposición los ediles hicieron un llamado a estar atentos a la reestructuración de comisiones, especialmente en torno a aquellas que son consideradas como más atractivas, como movilidad, uso de suelo y seguridad. Escuchemos. Nosotros no podíamos validar unos acuerdos, unas negociaciones que ya estaban selladas. De tal forma que por eso hemos resuelto 7 concejales votar absolutamente en contra. Yo les invito a estar pendientes, ¿no? No sorprenderá quién esté liderando la Comisión de Movilidad. Veremos a quienes han votado a favor en esas comisiones, sin duda alguna. La votación para la vicealcaldía de Quito tenía especial relevancia porque ahora Racines podría convertirse en la titular del municipio si prospera el proceso de revocatoria contra Pavel Muñoz. ¿Y qué pasa en el puerto principal? Les contábamos que Tatiana Coronel fue electa como nueva vicealcaldesa de Guayaquil. La elección expuso divisiones políticas dentro del Consejo de la ciudad. Astrid Singre, desde el municipio de Guayaquil, nos cuenta más adelante. Astrid, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No fue una sesión de Consejo Cantonal convencional y su votación tampoco, pues los concejales en medio de intervenciones hacían ya su votación antes de que sea esta autorizada por el mismo secretario. En medio de estas alocuciones, pues también intervino Blanca López, la vicealcaldesa saliente, pues que mencionó finalmente cuál va a ser su postura, cuál fue su postura dentro de esta votación, y fue la de abstención, mientras que en una segunda oportunidad hizo para aclarar ciertos puntos y también mencionar cómo ha sido su gestión dentro de esta vicealcaldía. Me enorgullece haber situado entre las prioridades de la alcaldía la prevención y el combate a la desnutrición crónica infantil, y saber que no nos quedamos solo en el discurso, porque logramos alianzas importantes y que ahora la desnutrición crónica infantil es un eje transversal en la política pública municipal. Hoy entrego el cargo de vicealcaldesa de Guayaquil de la misma manera en que lo recibí, con la frente en alto, con la conciencia tranquila y sobre todo con el corazón agradecido. Sepan ustedes que nunca doblegué a presiones, que no me dejaron nunca convencer para traicionar mis ideales y que continúo trabajando con la misma fuerza y convicción de siempre.
En medio de estas confusiones por la votación, finalmente quedó ratificada luego de que pues el secretario llamara a votar a los concejales. Pues la votación quedó de la siguiente manera: 12 votos a favor de Tatiana Coronel, 2 abstenciones que vendrían a ser de la concejal Cintia García y de Blanca López, la vicealcaldesa saliente, y una votación en contra que es de Ana Choes. Frente a esto, pues Tatiana Coronel se pronunció antes de conocer estos resultados y esto fue lo que dijo. Hoy asumo el cargo de vicealcaldesa de nuestra querida ciudad con un profundo sentido de compromiso y responsabilidad. Y no me presento aquí únicamente como una joven profesional, sino como una ciudadana convencida de que el servicio público es más que un honor, es una obligación. Respeto las posiciones de la oposición. Los problemas políticos que se pudieron observar el día de ayer en la Asamblea Nacional se trasladaron a esta mesa edilicia. No obstante, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pues llamó un poco a la calma y habló de democracia. Yo no sé cuándo ha pasado esto aquí, pero yo soy feliz de estar rodeado de todos ustedes. Pero es época de cambios, como lo propusimos en campaña. Guayaquil está cambiando, seguirá cambiando, y más allá de cualquier tema partidista, yo quiero que esta gestión, en la que justo estamos en la mitad, terminemos unidos siempre por el bien de los guayaquileños. Así que de mi parte, respaldo total a todos los concejales. Actualmente se mantiene instalada la sesión 109 del Consejo de Guayaquil aquí en el municipio, pues en estos momentos se está dando la conformación de las nuevas comisiones, que es otra disposición también emitida desde el COTAD. Esta es la información, amigos televidentes, ustedes continúan con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Astrid, gracias. Y en aproximadamente 10 minutos y sin mayores contratiempos, el Consejo Cantonal de Cuenca reeligió a Marisol Peñalosa como vicealcaldesa. La edil obtuvo 13 de 16 votos y afirmó que su gestión se enfocará en las zonas rurales y en los mercados. Un poco más de 10 minutos le tomó al Consejo Cantonal de Cuenca reelegir a Marisol Peñalosa como vicealcaldesa de Cuenca. La sesión extraordinaria fue convocada para la tarde de este miércoles. Sí, juro, señor alcalde y Consejo Cantonal. Si así lo hace, que este Consejo y que sobre todo la ciudadanía cuencana le reconozca. Caso contrario, ella misma lo demanda. Queda usted legalmente posesionada. La edil obtuvo 13 votos a favor, 1 en contra y 2 blancos. Peñalosa fue ratificada como segunda autoridad de la capital Azuaya para el periodo 2025-2027. Tenemos 2 años para seguir trabajando, demostrando a Cuenca lo mejor que tenemos y sobre todo que Cuenca siga posicionándose en los ojos del mundo. Cuenca tiene mucho que dar y aquí viene el compromiso de cada uno de nosotros para trabajar y sacar en adelante a nuestra hermosa Cuenca. Su trabajo se enmarcará en las zonas rurales y en los mercados, sostuvo. Nos hemos reactivado en varias actividades como el Festival del Hornado, la Ruta de las Papas con Cuero y también un evento emblemático que realizamos, y el primero y sobre todo algo muy importante, que es el mote pata más grande del mundo que estamos sacando, y este récord Guinness para que Cuenca siga siendo referente a nivel nacional gastronómico y a nivel no solo nacional, internacional. También estamos trabajando con las cajas de ahorro y crédito en mercados de la ruralidad, estamos con la ordenanza también de los agroproductores que ya está aprobada. En Cuenca, Iván Rodríguez, Teleamazonas. Hacemos una primera pausa en 24 horas y les contaremos que esta madrugada el bloque de seguridad capturó a 34 delincuentes y abatió a uno de ellos durante operativos en Guayas. Además, se actualizó el manual técnico para el manejo de cultivos de cáñamo o cannabis psicoactivo. Esto y más al volver. Más información, amigos, gracias por estar aquí. El gobierno del presidente Daniel Noboa apuntaría a la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al alcanzar una mayoría legislativa. En entrevista con Teleamazonas, los ministros de Gobierno y del Interior hablaron sobre los planes del Ejecutivo para el nuevo periodo presidencial. En una semana más, el gobierno del presidente Daniel Noboa se reinicia para los próximos 4 años. Y en sus planes está echar mano de una mayoría legislativa que, si bien no está consolidada, servirá para algunos propósitos. Y quizá el más ambicioso sería desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, según el ministro de Gobierno, José de la Gasca. Hay cómo desaparecerlo, el tema es encontrar las vías constitucionales. Y si podemos llegar a las vías constitucionales, vía reforma, vía enmienda de lo que se tiene que hacer, y repito, viendo lo que ya ha dicho la Corte, tenemos que avanzar.
para si eso no, sí, lo van por a hacer. supuesto, nosotros tenemos en la agenda. Una mayoría absoluta sería insuficiente y alcanzar una mayoría calificada de 101 legisladores, tarea por demás compleja. No obstante, para otros temas de interés del Ejecutivo ya se trabaja en proyectos de ley. No descartan retomar proyectos que se quedaron meses atrás. Tenemos proyectos ingresando a la Asamblea y algunos proyectos que se truncaron antes. Recordemos, por ejemplo, la famosa ley antipillos. Que temas económicos y temas de seguridad son la prioridad, ciertamente. Pero hay un desafío que es quizá el mayor de todos en los 4 años venideros: la seguridad en el país. Y aquí el ministro del Interior, John Reinberg, reconoce que hay una amenaza inmensa en las estructuras de la minería ilegal. Mafias que operan de hace muchos años, que han cobrado vidas pero que siguen activas en zonas de difícil acceso. Reinberg revela que en esta lucha el gobierno ecuatoriano ha sumado como aliados a gobiernos amigos que ya sobrevuelan cielo ecuatoriano. Hoy en toda la zona de Alto Punino y otras zonas más hay drones especializados, hay aviones que están sobrevolando, que son de fuerzas aéreas amigas que están trabajando con nosotros. A las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana les toca el problema desde adentro. Se investiga si autoridades locales o comuneros han sido cooptados por las mafias de la minería ilegal. Alcaldes y prefectos también denuncian amenazas. Si fueron amenazados por alguna razón el manejo de estas agencias, nosotros abrimos las manos a cualquier miembro de cualquier municipio, de cualquier partido. Tuvieron oportunidad, a partir del lunes lo que vayan a ver, y si todavía se quieren acercar, en buena hora. Son parte de los desafíos de un gobierno que tendrá un nuevo estreno este 24 de mayo. Fausto Yepes, Teleamazonas. El bloque de seguridad decomisó más de $3,000 en licor adulterado, capturó a 33 delincuentes y abatió a uno de ellos durante operativos ejecutados esta madrugada en la provincia del Guayas, específicamente en Guayaquil y en el Cantón Durán. A bordo de este vehículo se movilizaban 2 delincuentes, quienes se enfrentaron a tiros contra agentes tácticos del GIR y FIAC de la Policía Nacional. Durante el intercambio de disparos, uno de los gatilleros fue abatido, mientras que el otro logró darse a la fuga. Según el nuevo comandante de la Zona 8, el coronel Víctor Ordóñez, estos criminales intentaron frustrar el arresto de 2 integrantes de una banda delictiva, quienes fueron capturados la madrugada de este jueves en la avenida Francisco de Orellana, esto en el norte de Guayaquil, durante la operación Cero Impunidad, parte del mega operativo Apolo 16, que se ejecutó en esta ciudad y en el Cantón Durán. Vamos a actuar con contundencia, con determinación, para evitar de que nuestros servidores policiales sean victimados. Mientras tanto, en el sector de Samanes, el bloque de seguridad decomisó 35 botellas de whisky y tequila falsificado. Este licor adulterado iba a ser vendido a nivel nacional. Se afecta alrededor de $3,000 a $4,000 en este licor adulterado a estos comerciantes. En los distritos Nueva Prosperina, Pascuales y Florida en Guayaquil, al igual que en Durán, fueron detenidas 33 personas, 8 de ellas con boleta de captura por diferentes delitos. Hemos afectado a 8 GDO, entre ellos los Lobos, los Latin King, los Chone Killers, Águilas, Choneros, Tiburones, los Fénix y Mafia 18. Como evidencias, se hallaron 17 armas de fuego, cerca de 200 municiones de diferentes calibres, 13 artefactos explosivos que iban a ser utilizados en atentados, 15 kilos de droga entre cocaína y marihuana, 2 carros y 22 motos robadas fueron recuperadas. También teléfonos celulares y artefactos electrónicos fueron decomisados para ser explotados y extraer información de estas estructuras criminales. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. El Ministerio de Agricultura dio a conocer el manual técnico para el manejo de cultivos de cáñamo o cannabis psicoactivo. Desde la despenalización de su uso en el año 2021, se han autorizado más de 2.300 hectáreas para siembra y se han otorgado 298 licencias. El uso de la planta herbácea del cáñamo o cannabis como fuente de alimento, medicina e industria está siendo regularizada a través del Ministerio de Agricultura para que sus propiedades sean aprovechadas en beneficio de la ciudadanía bajo condiciones de calidad. Desde la despenalización del uso y consumo del cannabis con menos del 1% de su componente psicoactivo THC en diciembre de 2021, se han emitido 298 licencias, de las cuales 181 corresponden al cultivo de cannabis no psicoactivo y 16 al cultivo de cáñamo industrial. Este jueves el Ministerio socializó el
manual técnico para el manejo de los cultivos y el último acuerdo ministerial emitido respecto al tema. Lo que se busca es que la industria tenga pasos seguros, de que no existan inversiones vacías. El costo de las tasas para adquirir los 7 tipos de licencias respecto a su cultivo y producción van desde los $1.000 a los $40.000. Dentro de estas se han autorizado 2.377 hectáreas. Guayas representa un 41%, Pichincha un 18% e Imbabura el 16% del suelo disponible. Tenemos al momento cultivadas, están entre 7 y 8 licenciatarios que están exportando. Al momento hay más de 800 tipos de productos con registro sanitario, productos alimenticios, cosméticos y medicinales. Tenemos un choco medical que nos ayuda a estar relajados, un tecito que es adaptógeno, que quiere decir esto, que nos ayuda a estar enfocados, activos, concentrados. La industria ha llegado incluso a elaborar productos para los animales. Este de aquí ayuda mucho a regular el sistema nervioso de cualquier mamífero, conejo, gatito, perro. Les ayuda a mantener la ansiedad balanceada. Las licencias otorgadas para el cultivo y comercialización tienen una vigencia de hasta 10 años. Daniela Valencia, Teleamazonas. Gracias por estar aquí, amigos. En el mes de abril, las ventas totales en Ecuador registraron un récord histórico. Esto afirmó el gobierno. Comerciantes de Guayaquil aseguran que durante los primeros meses del año, la demanda de clientes ha incrementado hasta en un 20% en comparación con el mismo periodo del 2024. 20.000 millones de dólares en ventas registró Ecuador durante el cuarto mes del 2025. La cifra incluye las ventas locales y exportaciones. El gobierno afirma que se trata de un récord histórico. Por ejemplo, las ventas totales correspondientes a abril del 2024 fueron de 18.125 millones de dólares. Es decir, se observa un crecimiento del 10% en las ventas totales entre el mismo periodo del 2024 y 2025. Entonces hay dinero, hay movimiento económico, hay ventas. Hay récord de ventas porque hay récord de exportaciones no petroleras, hay récord de exportaciones de alimentos principalmente. El sector del comercio también evidencia una reactivación económica sostenida. Al menos en Guayaquil, los comerciantes del centro de la ciudad afirman que las ventas se han incrementado durante el mes de abril. La mayoría concuerda que esto se debe a la época escolar, mientras que aún hay ciertos comerciantes que esperan que las ganancias continúen incrementando a lo largo de este año. Carlos Pérez, trabajador de una importadora de insumos de bisutería, menciona que hasta abril hubo incremento en las ventas del local. No obstante, durante los primeros días de mayo la demanda de clientes ha disminuido, comenta. En las semanas anteriores sí estaban buenas las ventas, por ahorita sí están flojas las ventas. En este local de insumos de confección se asegura que en abril se registró un incremento del 20% en las ventas debido al inicio de clases en el régimen Costa Galápagos. Pero también concuerdan en que durante los primeros días de mayo la demanda de clientes ha disminuido. En abril tuvimos las ventas que estuvieron así. Aquí, arriba. Así. Bueno, han bajado un poquito. Se tiene previsto que el Servicio de Rentas Internas publique las ventas totales de mayo durante los primeros días de junio. Mediante este comunicado, el SRI informó que durante los primeros meses del 2025 también se registró un incremento en las ventas totales en Ecuador. Durante enero y febrero, las ventas alcanzaron los 37.630 millones, lo que también representa un incremento del 11% en comparación con el mismo periodo del 2024. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. En otro tema, Ecuador está en transición de la época lluviosa a la seca este mes de mayo. Por ello, en algunas zonas del país se registran altas temperaturas y días más soleados. No obstante, las lluvias continuarán, pero en menor medida. Sol, altas temperaturas y radiación, poca nubosidad y disminución de lluvias es lo que se ha podido evidenciar en varias zonas del país en los últimos días. Esto debido a que uno de los principales sistemas que aporta humedad y favorece presencia de precipitaciones se ha desplazado al norte de Sudamérica, reflejando la transición de la época lluviosa a la época seca este mes. Pues también este periodo de transición se ha visto marcado todavía por fuertes rezagos de eventos de lluvia. Nosotros
podríamos seguir teniendo condiciones similares a estos días en los que sí va a haber sol, como los que vamos a ver el día de hoy, el día de mañana, pero entre el fin de semana pues podríamos nuevamente llegar a tener eventos de precipitación. Desde junio hasta casi septiembre nosotros tendríamos una época seca así prolongada que casi no llueve, no tenemos precipitación. Aunque en la Amazonía, en junio aún podría haber precipitaciones. Durante el 2024, la época lluviosa en Ecuador tuvo una disminución de precipitaciones en un 255%, a diferencia de este año en el que la época ha sido bastante fuerte. Hemos sobrepasado los valores de precipitación en los meses más lluviosos, entonces ahora tenemos mayor capacidad tal vez de mitigar o de contrarrestar un poco más el déficit de precipitación. Entonces es probable que el impacto, como lo veamos, sea menor. Tenemos suficiente precipitación, yo misma tengo mis aparatos que están midiendo altísima cantidad de agua, pero en la época seca no vamos a tener esto. Entonces, si no acumulamos esa agua que caía en abril y marzo, nos va a venir problemas. Es por ello que expertos climatológicos recomiendan prepararse para la época de sequía, racionando el consumo de agua, ocupando menos equipos eléctricos y cuidando zonas propensas a incendios forestales, para así disminuir las posibilidades de una nueva crisis eléctrica o bien que ocurran siniestros. María Gracia Chacón, Teleamazonas.